Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 22 de agosto, luego de la apertura asiática. Y a estas horas podemos ver el mercado aperturando la semana con ligeras caídas, acompañadas también por lo que es el S&P 500 y el Nasdaq. El S&P 500 cayendo un 0,30% y el Nasdaq un 0,44% en este mercado fuera de hora. Ahora bien, no se ve absolutamente ningún tipo de movimiento realmente fuerte, ni a nivel del dólar index, ni a nivel del euro dólar, algo que es bastante positivo. El día de hoy se puede pensar que vamos a tener una jornada bastante tranquila, ya que no hay anuncios por parte de lo que es el calendario económico por descontar. Sí lo hay para el día martes, pero digamos que vamos a tener un lunes que muy probablemente, ya lo vamos a ver más de cerca en el aspecto técnico, pero un lunes de muy probable rebote alcista para luego seguir cayendo. Ya que lo que el mercado está intentando descontar, muy probablemente ahora que no hay ningún tipo de noticias que vayan a entorpecer el movimiento, es que este fue el movimiento agresivo que se tiende a ocurrir cada tercer viernes de cada mes con el vencimiento de derivados. Este movimiento fue bastante agresivo y comenzó muchas horas antes de que lo hiciera el S&P 500 y el Nasdaq, pero realmente el día viernes se sacudió el mercado. Y si se dan cuenta, desde el fin de semana no hemos hecho prácticamente ningún tipo de movimiento importante. Lo único que puede ser bastante relevante es que si se llegara a volver a perder los mínimos de los 20.750 es para salir o es para abrir cortos. Pero en un cierre, en este gráfico de 4 horas por debajo de los 20.750 ya no se puede permanecer en la idea del rebote alcista. Es más, se consideraría que el rebote alcista ya culminó y vamos a continuar con la tendencia bajista. ¿Por qué ahora sí ya tengo una idea bastante firme sobre que estamos en una tendencia y no en un rango? Vamos a verlo primero que todo en el gráfico diario, porque se ha roto este triángulo de consolidación que nos tenía en un rango ascendente bastante positivo y que hablaba de una recuperación, pero se ha perdido y se ha perdido con fuerza. Es más, estamos en la área principal en donde se puede ver cómo en la negociación de volumen por sesiones, ahí en donde se encuentra. Justamente desde que caímos en el mes de junio, esta ha sido el área donde mayores compradores y vendedores han ejecutado sus órdenes. Ahora bien, ¿qué es lo más relevante que podemos ver? Que evidentemente, si ya podemos comenzar a pensar que este triángulo se puede dar por roto, lo más lógico es pensar cuál va a ser entonces el destino que va a tener el precio. Y como todo triángulo de consolidación, una vez roto, se puede medir como que lo más probable es que venga a buscar la base del canal, justamente los mínimos alcanzados anteriormente, los $18.000. Ahora bien, ¿cuándo sería lo más lógico? Bueno, como estamos en este gráfico diario, sería cuestión de ver los indicadores. Y podemos ver que estamos en el comienzo del desarrollo del Valle Rojo y sin tendencia. En otras palabras, aún le faltaría un poco más de desarrollo al movimiento bajista, algo así como perder los 20.750 para comenzar a dar por sentado que en efecto así va a ser. Pero de todas maneras, como les digo, la probabilidad de rebote alcista la podemos ver en las temporalidades mucho más pequeñas. En el gráfico de 4 horas podemos encontrar más o menos una buena pista. Estamos en un movimiento alcista que se puede ver agotado porque ya tengo pendiente negativa en lo que es el indicador de tendencia de la DX y el oscurecimiento del Valle Rojo. Este patrón normalmente se da en los rebotes alcistas o entrada al alza, pero en este caso sería, en vez de intentar aprovechar un movimiento al alza contra tendencia, me gustaría más ver es hasta dónde alcanza. Lo más lógico y en donde todo el mundo tiene sus ojos puestos es en la media de 50 periodos, que casualmente coincide con la misma directriz del movimiento que se perdió. Es decir, le van a atizar con todo la baja a Bitcoin si llegase a tocar nuevamente los $22.900. Pudiera llegar a los 23.000, pero en esta área entre los 23.000 hasta los 23.350 es un campo minado de muy difícil que lo rompa.
por lo que si se llegase a tomar una posición al alza, por ejemplo en mi caso yo no lo haré, pero muy probablemente tanto por cierre de largo como apertura de cortos, entre los 22.900 y 23.400, como por darle algo de margen, muy probablemente es en donde el precio va a ser rechazado. No creo que siquiera llegue tan alto hasta los 22.900, pero ese es el escenario en donde ya automáticamente yo estaría esperando el precio para abrir una posición. Yo lo que quiero ver es exactamente cómo se termina de desenvolver el día de hoy, y previo al día de mañana es que quiero ver, previo a la apertura europea del día de mañana, es que quiero intentar abrir el corto si no se alcanzan esos 22.900. ¿Por qué? Porque durante la jornada europea se va a estar descontando la publicación del dato del PMI de servicios y el PMI de producción, y no van a salir muy bien dadas las condiciones del aumento del costo del gas. Muchas empresas alemanas han estado viéndose muy vulneradas en sus costes de producción y en sus expectativas a largo plazo, y eso muy probablemente, siendo Alemania el principal país que genera la producción de la Unión Europea, me parece muy complicado. Y no viene solo, también viene con el dato de Reino Unido. Entonces me parece que de atizarle a la baja va a ser o por cuestión de tiempo, porque estemos muy cerca de la publicación del PMI de Europa, o porque se alcancen los puntos clave de los 22.900. Siempre precisamente sin ningún tipo de orden límite, sino dejando la alarma. La estructura del precio de casi todas las criptomonedas es muy parecida. Ya ahora voy a seguir comentándoles con lo que viene siendo el Binance Coin y Ethereum. De todas maneras vamos a verlo un poco más de cerca para que entiendan a lo que me refiero. En este momento, en el gráfico de una hora, ya un gráfico lo suficientemente significativo como para mencionar, pero uno ya más pequeño no valdría la pena. En este gráfico de una hora sí podemos ver que justamente previo a la apertura de hoy habíamos estado teniendo realmente una especie de una vela martillo invertido. Estos martillos invertidos nunca tienen muy buena pinta, y a partir de que salió este martillo invertido, salió este doji indecisión bastante feo también, liquidando posiciones en todas direcciones, pero no pareciera que el precio se decantara por ninguna dirección. Lo más probable, y es por aquí por donde yo me guío, que estos mínimos sean los mínimos más importantes que el precio deba respetar si de verdad va a rebotar. Si no, va a seguir cayendo directamente, pero lo más probable es que ahí rebote y que se detenga. Opción A, en alguna lucha con la media de 100 periodos en los 21.950, o justamente después de detenerse ahí durante la jornada de Wall Street del día de hoy y previo a la jornada de mañana, estemos tocando los 20.900 aquí en esta área, que es la parte que era de soporte antes de ese triángulo del gráfico diario. Ya no puedo seguir pensando en la probabilidad alcista para el precio de Bitcoin, o al menos precisamente hasta que no se alcanzara nuevamente el precio, remontara con fuerza hasta los 23.300. A partir de ahí, al estar nuevamente por la parte del triángulo y precisamente luego de haber tenido esta falsa ruptura, que en ese momento se llamaría falsa ruptura, estaría yo pensando en abrir largos dentro de la base del triángulo para buscar la parte superior, pero estando en el precio por la parte con esta ruptura y con una probable proyección técnica hasta los $18.000, ni para rebote alcista voy a intentar atrapar este largo. Es cuestión de dejar que corra para ver en dónde se puede aprovechar de la mejor manera. Fíjense Ethereum. Ethereum tiene prácticamente la misma estructura. Primero vamos a ver en el gráfico de 4 horas exactamente en dónde estamos. Muy rápidamente, el triángulo lo perdió hace muchísimo tiempo. Lo perdió antes que Bitcoin, porque lo perdió antes del viernes. Y si yo quisiera trazar exactamente cuál es la distancia que va a tener desde el mínimo al máximo, sería la siguiente. Déjenme, tendría que estirar esta línea un poco más hacia atrás. No podría. Sería exactamente desde que se conforma con el primer máximo ascendente. Aquí. Esto a la baja. No está tan lejos de su trayecto. Fíjense. Lo máximo para comenzar a ver un cierre de cortos y una probable apertura de largos en el caso de Ethereum es exactamente los 1430.
en los 1430 si se pudiera comenzar a pensar que el precio de Ethereum pudiera haber alcanzado un piso al menos local. Y les recuerdo que de todas maneras hay mucho FOMO en el caso de Ethereum por la actualización que está por darse dentro de 3 semanas, por lo que muy probablemente estas caídas aún se sigan comprando y que no se alcance este objetivo. De todas maneras, intentar aprovechar la caída que estamos viendo en las criptomonedas para abrir un largo sería un poco complicado. De todas maneras, sí hay algo que se puede destacar. Primero que todo, teniendo la media de 200 periodos en este soporte principal de los 1700, los 1700 ha sido soporte y resistencia de temporalidades tanto semanal como mensual. Este es un soporte mayor del precio, los 1700. Estando por debajo, muy probablemente sea bastante difícil pensar en que lo vamos a romper a la primera al alza. Pero de todas maneras, pensando en el FOMO que puede existir, muy probablemente dejen correr algunos beneficios los que están comprando por la parte baja, y justamente un poco previo a la fecha de actualización o durante la actualización es que podamos ver que el precio de Ethereum pudiera caer. De todas maneras, abrir cortos por debajo de esta área y no me parece lo más seguro. Me parece que lo más probable sería, viendo también el mismo patrón de que estoy viendo en Bitcoin, es esperar a que se termine de desarrollar el oscurecimiento del Valle Rojo y alcance el punto cero, y a partir de que se haya alcanzado el punto cero es que pudiera comenzar un nuevo Valle Rojo, como es en este caso. Vamos a ponerlo un poco más pequeño para que se vea bien. Como es aquí en este caso, que ya se alcanza el punto cero, y es aquí a partir de que se comienza a conformar el nuevo abrillantamiento rojo del indicador de momento. Recuerden que todos los indicadores que tengo en la pantalla los dejo explicado, dejo claro cómo funcionan, discúlpenme, en un video que se encuentra en el primer comentario. Ese patrón es precisamente bastante aprovechable, sobre todo porque puedes trazar un stop bastante pequeño. Del mismo modo, sería cuestión de esperar exactamente lo mismo, que se haya comenzado la línea amarilla a tener la pendiente negativa, que comience a caer. De ese mismo modo le doy reposo al valle rojo y a ese oscurecimiento a que llegue hasta el punto cero. Tal vez comience un valle verde pequeñito, o no le dé tiempo si quiere comenzar un valle verde pequeñito y comienza un nuevo valle rojo para entrar a la baja, sabiendo perfectamente que un stop en esta coincidencia de los 1700, aunque son 100 puntos, se puede intentar abrir una posición lo suficientemente pequeña, pero teniendo esa consideración puede ser bastante útil para intentar tomar una posición en corto. Es lo que digo, dejar correr el espacio del rebote alcista, que aún no debe haber finalizado, y a partir de ahí intentar ver cuál es el stop que mejor se puede ajustar, o ya sea uno por la parte de los máximos anteriores más cercanos, que en ese caso serían los 1650, o de todas formas un stop bastante seguro que pudiera ser, porque obviamente si rompe los 1700 no se va a detener ahí, probablemente siga, que la próxima resistencia importante son los 1800 en esta confluencia de la media de 100 y 200, y de todas maneras seguiríamos hablando de un rebote alcista, pero no viene al caso. Lo que viene al caso es en esta misma temporalidad pensar que justamente el único stop lógico puede ser los máximos anteriores de los 1650 o 1700, y no entrar anticipadamente, sino previo al dato del PMI. Igual esto no es un canal de asesoría financiera, pero comparto mis ideas muy libremente con ustedes. El Binance Coin está en el mismo caso de Ethereum. Estuvimos hablando de esto, incluso el hombro cabeza a hombro. Vamos a volverlo a dibujar, porque muy probablemente se había estado conformando en esta área. Justamente recuerdo que les estaba diciendo que no era uno de los hombros cabeza a hombro más iguales, porque este es una doble cabeza, pero funciona exactamente igual, y es que todas las estructuras técnicas se miden igual. Inclusive, aunque no fuese un hombro cabeza a hombro extraño, ya es un triángulo de consolidación que ha roto a la baja. Y si se dan cuenta, el primer objetivo de esta caída fue la distancia del triángulo, y ahí se detuvo el precio un momento para luego seguir cayendo, pero fue justo a partir de que dio la señal de la caída en donde el precio justamente aquí tuvo su primer rebote alcista después de que rompió el triángulo a la baja,
y luego sí lo terminó de perder con fuerza junto con la caída del día viernes. Y actualmente podemos ver que se recupera con un poco más de fuerza que lo que es Bitcoin o Ethereum. Eso habla bastante bien de Binance Coin como siempre, pero de todas maneras es el mismo escenario. El mismo escenario en donde fíjense que ya tiene el desarrollo del Valle Verde incluso, es esperar el patrón que sea el más adecuado. Es el del agotamiento del Valle Verde en este caso, que es el oscurecimiento. Vamos a ver, sería este que les estoy mostrando. Este oscurecimiento del Valle Verde, cuando se dé de este lado, viene siendo cuando se comienza a completar bastantes probabilidades a tu favor y no en tu contra para una posición a la baja, no antes. Del mismo modo, es cuestión de que cuando Bitcoin comience a dar esa misma pauta, muy probablemente va a arrastrar a las demás en ese mismo movimiento, en esa misma dirección. Entonces es cuestión de no anticiparse. Escenarios alcistas, como les digo, no se pueden comenzar a considerar, al menos en este punto, porque no se han roto las resistencias por la parte de arriba, que muy probablemente vayan a cumplir su función y rechacen el precio para que continúe la tendencia bajista. Y también ya, y para cerrar, les quiero recordar algo muy importante, compañero, y es que estadísticamente la última semana de agosto es muy mala para todos los mercados de riesgo, y obviamente pues las criptomonedas lamentablemente son consideradas un activo de riesgo, no un valor refugio. Y septiembre es el peor mes para las bolsas y para las criptomonedas también, históricamente. Así que andar pensando en no aprovechar estas caídas para comprar es como el que intentó pensar que había que aprovechar el precio de los $50,000 porque to the moon. Es el mismo escenario. Probablemente septiembre no vaya a ser tan negativo porque el precio tanto de las criptomonedas como de los mercados financieros, todos están muy por debajo de lo que han estado en otras etapas del año. Por ejemplo, pues evidentemente en junio, en julio estuvieron muy abajo, pero de todas maneras este año hemos caído lo suficiente como para considerar que tal vez septiembre no fuera tan negativo. Pero solamente tengo que recordarles los problemas macroeconómicos. Pero entre ellos, simplemente como por nombrar algunos, que no se les debe quitar nunca el ojo de encima, que el euro vaya a volver a perder nuevamente la paridad. Recordándoles que lo grave del asunto de la paridad, de la pérdida de la paridad del euro dólar, es que si el euro va perdiendo cada vez más poder adquisitivo, evidentemente no tienen capacidad de consumo y eso va a generar que las compañías tengan menores ingresos. Esas mismas compañías que nosotros estamos llamando las institucionales que quieren comprar Bitcoin y que muy probablemente más bien los Bitcoin que tengan los terminen vendiendo para comprar acciones de su propia compañía. Así como hizo Elon Musk con Tesla, porque todos los que invierten en Bitcoin a nivel institucional son especuladores. Realmente los holders son solamente Michael Saylor y Nayib Bukele. De resto, lamentablemente, el concepto de criptomoneda como valor refugio no ha calado lo suficientemente bien y muy probablemente no vaya a ser este año la excepción. Y quiero que se lleven un poco esa idea en la mente. Es cuestión de saber evaluar bien los riesgos e intentar identificar mejor, de la mejor manera, cuál es la tendencia. Y en mi caso particular, yo creo que ya culminamos este rebote alcista de gran temporalidad. Es decir, en el gráfico semanal podemos ver que le debe quedar aún un poco más a nivel de indicadores. No me refiero a nivel de precio, que incluso a nivel semanal ya se ve espantoso. Pero a nivel de indicadores podemos ver lo mismo que les estoy diciendo. Este mismo patrón de agotamiento aún le queda. Podríamos decir que el precio no se desplome, sino que simplemente busque nuevamente el rango en donde se estaba encontrando, pero que ni suba ni baje mucho más, que permanezca atrapado entre lo que son los $25,000 por la parte alta y que incluso pudiera estar visitando mínimos durante el mes de septiembre en los 18,000 de nuevo, sin desplomarse en ninguna dirección. Pero cuando el esquisito momentum alcanza el punto cero, muy probablemente va a comenzar una tendencia muy fuerte. Y si seguimos viendo tantos problemas macroeconómicos,
como les digo, el eurodólar, aunque ya la inflación haya tocado techo, la Fed ha dicho y ha dejado claro, lo ha dicho 1.000 millones de veces, que no tienen ningún motivo para bajar las tasas de interés en el corto plazo, sino que más bien pretende seguirlas subiendo, pero ahora ya dicen que con cuidadito, que ya probablemente ya hayan finalizado las subidas de 75 puntos básicos, pero eso no es alcista. Alcista es que se haya alcanzado algún punto en la reducción de balance de la Reserva Federal significativo. Y hablando de la reducción del balance, les recuerdo que iban a comenzar a reducir 48.000 millones mensuales desde junio. Y estamos en agosto y solamente finalizando agosto y apenas han reducido 100.000. O sea, es como si llevaran 2 meses y una semana y se supone que lleva mucho más de eso. Pero es para que se den cuenta, realmente estamos en un proceso de largo plazo. Y la única manera de realmente pensar en comprar Bitcoin es hacer un DCA sabiendo que vas a estar bajo el agua muchísimo tiempo y que es lo más probable es que comiences a salir de eso en estas mismas fechas del año que viene. Porque muy probablemente ya no solamente a nivel de indicadores, sino de noticias, estaremos en ese punto en el fondo del mercado. Y es decir, sin ningún tipo de esperanza de que la Reserva Federal vuelva a bajar las tasas de interés porque se van pasando los meses y la inflación nunca llega al 2%, la subyacente, y de esa manera se haya perdido la fe en ese mercado siempre alcista en el que hemos estado viviendo en los últimos años, que es el escenario, ese es el único escenario en el que pudiera realmente remitir la inflación. Bueno, realmente creo que me he salido no, muchísimo del tema el día de hoy, pero sí quería compartir esa idea con ustedes. Esta estructura no tiene pero para nada buena pinta, ya las caídas no son para comprar, ahora más bien las subidas son para vender y simplemente es cuestión de dejar ver en la temporalidad de tu trabajo cuáles son las oportunidades que se brindan. Es decir, siempre se van a poder atrapar largos en el gráfico de 1 hora y en el de 5 minutos. Pero estructuralmente, ya del gráfico de 4 horas en adelante, las subidas son para vender, las caídas no serían para comprar, sino solamente para temporalidades muy pequeñitas. Igual, esto no es un canal de asesoría financiera, como siempre me gusta recordárselos. Bueno, compañeros, si tienes alguna duda, recuerda dejármela en la caja de comentarios y bueno, espero que terminen de tener una feliz sesión. Hasta mañana.